Para dar inicio a este evento y sin mayor preámbulo, pues vamos a empezar con los temas. Tenemos una agenda apretada y bueno, pues antes que nada quisiera yo agradecer la presencia de todos ustedes, de diferentes escuelas que están presentándose el día de hoy. Estamos conectados vía streaming. Gracias a Dios la capacidad de esta aula fue superada, estamos también conectados en otro salón más grande y bueno, pues esperemos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Bueno, yo en lo particular, nada más como comentario, quisiera decir que soy ginecólogo, tengo una maestría en ciencias médicas, un doctorado en bioética y bueno, pues hemos presentado algo que consideramos que es muy interesante, sobre todo en el contexto actual, sobre circunstancias que hoy en día generan dudas, generan disyuntiva y no quedan las ideas claras sobre qué responder ante las diferentes opiniones que existen en relación con ciertos temas relacionados con el aborto. Bueno, vamos a empezar. Ya ponemos la primera. No sé si tendremos Bueno, vamos a hablar del contexto médico y la mortalidad materna por aborto. En cuanto al contexto médico, podemos decir vamos a ver le quitamos el audio, por favor. Vamos a recordar un poco cuál es el inicio de la vida. Sabemos bien que es a través de la unión de un óvulo de la mujer, de un espermatozoide, que es la célula masculina, y la vida propiamente comienza a partir de un momento que nosotros le denominamos la concepción. Vean cómo el espermatozoide es envuelto por el óvulo, ¿sí? Todos estos mecanismos se dan a través de señalizaciones bioquímicas, interacciones muy complejas que hoy en día está francamente estudiado. Vean cómo el espermatozoide es englobado e introducido directamente en el óvulo, en la membrana del óvulo, que es la porción externa del óvulo. Ya en el interior se encontrará el núcleo del mismo y su material genético. Y vean cómo hay sustancias que repelen una vez que entra el espermatozoide a otros espermatozoides. De esta manera, en términos generales, casi en el 100% de los casos, el óvulo busca mantener la individualidad de la concepción a través de la unión de un solo óvulo con un espermatozoide. Una vez que entra el espermatozoide, se empiezan a organizar por mecanismos muy complejos, que bueno, pues esto está por el interés de la medicina y de la investigación actual, donde han encontrado que los cromosomas, que es el material genético, tanto de la mujer como del hombre, 23 de la mujer y 23 del hombre, se van organizando de tal manera que buscan unirse. Vean en un lado cómo está interactuando propiamente el contenido cromosómico de la mujer y del hombre, esperma y óvulo, y se empiezan a acomodar a modo de poderse relacionar entre ellos. Esta relación del material genético también es un fenómeno muy complejo donde se da el intercambio genético de ambas partes. A partir de este momento ya podemos hablar de que estamos propiamente con un ser humano único, independiente y que es capaz de desarrollarse hasta la vejez. Es el momento más importante. Cuando esto se está llevando a cabo, propiamente ya se encuentra en la trompa de Falopio y estamos hablando de que apenas han transcurrido unas cuantas horas de desarrollo. Es por ello que el milagro de la vida es una realidad, es un mecanismo muy complejo que pudiéramos estar hablando de este tema incluso días sobre esta dinámica que es extremadamente compleja, pero totalmente bien analizada y estudiada. En relación con este tema podemos decir que una vez que se da
la unión de óvulo y espermatozoide, empieza el proceso de división celular. Este proceso de división celular, una vez que se divide esta primera célula en dos, continúa un proceso de división organizada. ¿A qué voy? El embrión que se encontraría en esta célula, una vez que se ha dividido, esta ya sería una célula como tal independiente y esta es otra célula independiente. Lo digo así porque estas células van a formar placenta y tejido y esta célula es la que va a formar el embrión y así será subsecuentemente. Esta célula volverá a dividirse y formará una de estas dos células estructuras específicas de desarrollo. Por decir, una vez que se divide esta célula en dos, una célula de esta se va a encargar por formar el sistema nervioso, el sistema circulatorio, y la otra, el esquelético y el gastrointestinal. Pero ya no se volverán a mezclar estas células en cuanto a procesos de diferenciación, sino serán procesos totalmente únicos, estructurados y organizados. A la par, esta célula inferior que va a formar la placenta y los tejidos agregados de apoyo, como pueden ser el amnios, pues que en cierta manera más adelante van a formar todo lo que engloba al desarrollo del embrión, únicamente tendrán divisiones celulares en ese sentido. Por lo tanto, podemos decir que una vez que se da la primera división celular, ya existe un bebé en formación, ¿sí? Y ya existe la formación de la placenta. Una vez que se separan estas células y existe la célula que va a dar origen al sistema nervioso, que va a ir generando el desarrollo del sistema nervioso, habla de que ya se encuentra el sistema nervioso como tal, en proceso de desarrollo, pero ya está, no va a existir, ya está presente la célula que será la encargada de esa línea celular de desarrollo. Y esto está completamente bien demostrado hoy en día. Entonces, por lo tanto, hablamos de un eje que además nos habla que también estas células no nada más se van formando y se van colocando de manera arbitraria, por azar, sino que también tienen una organización espacial de tal manera que van teniendo un fenómeno que se va orientando cada una de estas células de manera específica, ¿sí? Y esto está totalmente demostrado. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que ya existe la presencia de un embrión, a partir de este momento, pues estamos hablando de que también podríamos decir que este embrión que está en desarrollo va a tener un proceso como tal de crecimiento, desarrollo totalmente organizado, que va a hablarnos de que existe una persona como tal, única, independiente y que no va a tener saltos cualitativos. ¿A qué voy? Aquí vemos nosotros una niña y aquí vemos una anciana. Nosotros aquí vemos jóvenes y vemos adultos. ¿Quién de ustedes, de los que está aquí presente, no pasó por este proceso de desarrollo? ¿Quién no existió a partir de que se dio la concepción y la primera división celular? Levante la mano. ¿Quién no? Bueno, de los que están aquí presentes, ¿quién no fue niña? Levante la mano. ¿Quién apareció de repente así por instante? Pues no, o yo me aparecí ahorita y no existía hace 49 años. No se puede, es imposible. O de los que están aquí presentes, ¿sí? Si estamos hablando de alguien que se llame Juan Carlos, ¿quién de ese Juan Carlos seguirá siendo el mismo Juan Carlos? Si Dios le permite vivir 10 años más, ¿seguirá siendo el mismo Juan Carlos? ¿Sí o no? ¿Sí? Si alguien dice que no, es que a lo mejor o no entendió la pregunta o no la quiere responder de manera veraz. ¿Y quién de los que estamos aquí presentes, que fuimos niños, seguimos siendo las mismas personas cuando fuimos niños? Todos, ¿sí? ¿Y quién en algún momento fue como tal un embrión a partir de esta etapa de desarrollo celular? Todos, ¿sí?
Por lo tanto, seguimos siendo la misma persona a partir del momento de la concepción y no le podemos quitar el carácter personal a este proceso de desarrollo, que es ininterrumpido y que seguirá siendo siempre el mismo a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, quien pretenda negar esta condición, pues está realmente carente de sentido común, porque para esto no se necesita grandes conocimientos médicos ni nada, sino solamente sentido común y querer entender las cosas de una manera genuina y veraz. Vamos a escuchar algunos comentarios a partir de ahora que son contrarios a la opinión que muchos de nosotros seguramente tenemos en mente y estamos de acuerdo. Se dice, a las 12 semanas el embrión no es un individuo biológico. Son algunas voces contrarias. ¿Por qué? Dicen que porque carece de sensaciones, dolor, sufrir, gozar, por un desarrollo incompleto del sistema nervioso. Porque hay quien dice, pues sí, ya está el sistema nervioso, pero aún no se ha desarrollado. Por lo tanto, a las 12 semanas el embrión no es un individuo biológico. En primera, para hablar de individuo biológico es un individuo vivo. Entonces, algo que ha llegado a desarrollarse hasta las 12 semanas es un individuo biológico como tal, porque es un individuo biológico que está vivo y que es único y que ha sido él mismo en su proceso de desarrollo inicial. Sin embargo, se han hecho estudios, ¿sí?, al respecto y podríamos decir lo siguiente, ¿sí? Si consideramos que el experimentar dolor, sufrimiento, gozo hace un ente, un individuo biológico, no lo serían entonces las personas con anestesia general, coma profundo y algunas enfermedades neurológicas. O sea, el tener el desarrollo o el sistema nervioso activo nos hace individuos biológicos, pues estas personas entonces podrían dejarlo de ser una vez que está anestesiada una persona y por lo tanto no valdría nada su vida, ¿sí? Y esto, negarlo, o sea, que no se han establecido las conexiones nerviosas, ¿sí?, antes de las 12 semanas, no explica por qué un embrión de 9 semanas es capaz de moverse y dar de brincos en el seno materno. Todos los médicos que están aquí presentes saben muy bien que el proceso de realizar un movimiento, tan solo estirar el brazo, es un movimiento muy complejo, que habla ya de un desarrollo importante de señales nerviosas, la presencia de músculos, la presencia de tejido óseo que hace muy complejo ese movimiento. Parece una cuestión totalmente insignificante, pero es altamente compleja. Por lo tanto, quien determina que no es un individuo biológico, una persona en este sentido, habla de que carece totalmente de conocimiento médico o de que simplemente no lo quiere aceptar. Por otro lado, también se ha encontrado, y se sabe bien, que ya se han observado, ¿sí?, en estudios muy complejos, la presencia de receptores. La presencia de receptores nos habla de que un organismo que tiene receptores sensoriales habla de que ya puede ser capaz de percibir y sentir algunas sensaciones por la presencia de estos receptores. Y si estamos hablando de que ya también un individuo biológico a las 9 semanas es capaz de moverse, pues ya podríamos decir que pues ya hay señales nerviosas complejas desarrolladas. A partir de las 7 semanas hay en perioral ya sensaciones nerviosas y receptores, ¿sí?, palmares a partir de las 10 a las 10.5 semanas, abdominales a nivel de la 15, ¿sí?, y por lo tanto nosotros podemos decir con esto que hay estudios científicos que van demostrando definitivamente que el embrión es capaz de sentir, percibir ya sensaciones, ¿sí?, antes de las 12 semanas. Otro de los comentarios, dicen que es mi cuerpo, yo decido. Eso lo hemos escuchado muchísimo. Mi cuerpo, yo decido y por lo tanto puedo hacer lo que quiera con él. Vamos a hablar al respecto. Miren, cuando hablamos de un embarazo, hablamos de que está formado de una célula de la madre más una célula del padre. Y esto siempre va a dar origen a un nuevo ser humano, o sea, la presencia de un embrión que tiene un sistema
de defensa diferente, inmunológico, puede tener un tipo de sangre diferente, puede tener una información genética diferente, ¿sí? Y esto es cuando existe un bebé, un embrión intrauterino. A diferencia de un tumor, ¿sí?, que son células propias del organismo, no son células del papá ni nada, ¿sí?, que representan una enfermedad generalmente para cualquier persona. Su extirpación cura, sana o incluso salva la vida. Por lo tanto, decir que el bebé, con esto podemos decir que el bebé no es tu cuerpo, está en tu cuerpo. Es importante entender esto. Un tumor sí es parte de mi cuerpo, pero un bebé no es parte de mi cuerpo. Por lo tanto, decir que es mi cuerpo un bebé es totalmente incorrecto, ¿sí? Porque no puede ser algo de mi cuerpo, algo que tiene, tan solo por poner un ejemplo, un tipo de sangre diferente. Si ahorita en mi cuerpo me tratan de introducir algo que tiene un tipo de sangre totalmente distinto a mi organismo, si yo soy O positivo y me introducen algo A positivo, inmediatamente voy a tener una reacción alérgica muy importante, severa, que incluso me puede generar la muerte, ¿sí? Por lo tanto, no podemos decir que es mi cuerpo. Eso es totalmente un error, ¿sí? Y habla totalmente de ignorancia o, repito, intereses que tratan de justificar y sobre todo engañar, ¿sí?, a que la gente crea eso. Vamos a dar otro comentario relacionado. Todos los seres vivos dependemos de un macroambiente. O sea, si yo en este momento introduzco, vamos a poner un ejemplo, a un ser vivo en un frasco y le quito todos estos elementos que van a propiciar la vida, pues va a morir. Un bebé también necesita de sangre, de agua, de aminoácidos, etcétera, para poder vivir. Por lo tanto, decir que nosotros somos, el bebé, como no es totalmente dependiente de la madre, pues yo puedo decidir sobre el bebé. Perdónenme, todos los seres biológicos somos dependientes de algo. Si en este momento este salón lo encierran, lo bloquean totalmente herméticamente y durante 15 días no nos dan ni agua, ¿sí?, ni nos revitalizan con oxígeno, ni comida, ni nada, en 15 días todos estamos muertos aquí, todos. Por lo tanto, todos somos siempre dependientes de algo, todo individuo biológico lo es. Por lo tanto, esta dependencia no le hace ni le quita el carácter de individuo biológico y de persona a un bebé que está en el cuerpo de la madre. También depende de la madre, ¿sí?, pero nosotros también, y la madre también depende del macroambiente. Por lo tanto, ese no es un argumento válido. También, por otro lado, el embrión es independiente y se autoconstruye. Si nosotros realizáramos un experimento, ¿sí?, y unimos un óvulo y un espermatozoide en un laboratorio, favorecemos que este proceso continúe el desarrollo y luego incluso, aunque son técnicas que en lo particular habría que hablar después de los dilemas éticos que estas técnicas implican, ¿sí?, pero bueno, lo estoy poniendo como un ejemplo, pero de esto pues habría que también más adelante hacer algunas acotaciones. Si este embrión en desarrollo se introduce en el vientre de otra mujer que no es la de su progenitora biológicamente, va a continuar su proceso de desarrollo. Lo que quiero decir con este argumento es que no depende de la madre, ¿sí?, el que un embrión pueda favorecer por sí mismo su propio desarrollo. Puede ser totalmente independiente, lo único que se requiere es del óvulo de la madre, del espermatozoide de la madre, y puede desarrollarse totalmente de manera independiente hasta llegar a un ser vivo. O sea que no dependemos totalmente de la mamá biológica para tener un proceso de desarrollo. Y este argumento lo comento en el sentido de que es independiente y se autoconstruye. Esto es para entenderlo en ese sentido. Ahora, con esto podemos decir que el bebé no es parte de mi cuerpo, está en mi cuerpo. Y no puedo decidir por la vida de un ser humano independiente. Entonces, esto de que es mi cuerpo, yo decido, es un total error.
¿verdad? Pero de esta manera es la manera que nosotros lo podemos utilizar para explicarlo. Otro argumento que se menciona: aborto legal, aborto seguro. Es mentira cuando se habla de que hay que hacer el aborto, hay que favorecer el aborto para que no mueran miles de mujeres. Por lo tanto, aborto legal y aborto seguro. Está bien demostrado en la literatura médica que realizarse un aborto, ya sea por medios farmacológicos, medicamentos, o por aspiración a través de un legrado, o por la aspiración manual endouterina, implica riesgos, incluso de muerte, de infección. Esto está totalmente demostrado. Por lo tanto, eso de decir aborto seguro nunca va a ser seguro. Y otros elementos también importantes van en el sentido psicológico, del cual poco se habla, pero existen muchos problemas. Las mujeres en un estudio que se realizó por parte ahorita recuerdo la encargada del Instituto Irma, comentó en un trabajo muy interesante que realizaron que un 81%, ¿sí?, de mujeres que se habían sometido a un aborto presentaron más riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Por poner algunos ejemplos, ¿sí?, aquellas mujeres pueden presentar pensamientos suicidas, trastornos del humor, trastornos de ansiedad social, consumo de alcohol, drogas, etcétera. Entonces, son fenómenos que una vez que ocurren, difícilmente se olvida y lamentablemente las mujeres ahí están viviendo con esta pesadez, con esta situación en su conciencia, que difícilmente muchas de ellas lo abandonan y lo pueden dejar a un lado. Y son mujeres que lamentablemente están viviendo hoy en día con esta situación y que poco se habla de ellas, poco se atiende. Pero muchas jóvenes hoy en día lamentablemente viven este problema que realmente las carcome de manera interna, ¿sí?, y que poco se habla de ello. Y yo lo puedo decir porque yo además de estar aquí en la universidad, yo doy consulta. Y lamentablemente he tenido casos de pacientes que han pasado por este problema y que hoy en día realmente muchas veces no encuentran en dónde poder atender esta situación que lleva años, que no lo pueden quitar, incluso ya señoras que ya incluso son madres y que siguen acarreando este tipo de problemática. También se dice aborto legal. No hay que criminalizar a la mujer, no más cárcel para las mujeres. Y hemos visto muchos comentarios al respecto. Dicen, son más de 200 mujeres presas por abortar en México. Otro, están presas 200 mujeres en México por abortar. En prisión 200 mujeres por abortar en México, etcétera. Muchas cosas al respecto. Se solicitó a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública una petición de un reporte, ¿sí?, del total de hombres y mujeres que están recluidos en centros penitenciarios federales por delito de aborto, al corte del 30 de abril de este año. Y vean cuántas reportaron encarceladas por delito de aborto. 0. Sí, digamos, bueno, vamos a pedirlo por estado, a lo mejor no están bien conectadas las cifras entre federal y el estado. Y a nivel estatal, 1 en Aguascalientes, 2 en Nayarit, 1 en el Distrito Federal y 1 en Veracruz. ¿Dónde están las 200? Y eso sí, vean cuántos hombres, eso sí, hombres, muchos, ¿sí? Conviene legalizar el aborto por el número de mujeres muertas por abortos clandestinos. Otro elemento es que miles de mujeres mueren por estarse realizando abortos. Se realizó un estudio hace tiempo donde se demostró que la mortalidad materna, que es aquella que se da durante el embarazo o en los primeros 42 días, una vez que se dio la resolución del embarazo, la mortalidad materna por aborto, ¿sí?, representa en total de las muertes maternas, representa muertes en general
muertes en general representa solamente el 0.03% del total de muertes de mujeres, 0.03%, y del total de muertes maternas el 9.3%. Si nosotros lo vemos en función de números, hicimos un estudio a través de la investigación de datos directos del INEGI y tratamos de indagar realmente cuántas muertes maternas por aborto que no tiene una relación con cuestiones médicas, porque miren, puede haber muertes maternas por aborto, pero por condiciones que médicamente sabemos. Una mujer que tiene un embarazo extrauterino, pues sí tiene riesgo de muerte. Un embarazo que se le murió el bebé en el interior del útero, ¿sí?, y que necesitan hacerle un aborto, un legrado, bueno, son condiciones médicas que lamentablemente ocurren, pero ocurren por situaciones médicas, no provocadas. Y se encontró, en ese sentido, que analizando estos datos desde el 2002 y hasta el 2017, en total murieron por aborto mujeres 523 en todos estos años, del 2002 al 2017, ¿sí? Y en la Ciudad de México 69. Y esto es importante contrastarlo con estos datos. Miren, por ejemplo, el Instituto Guttmacher, a ver si podemos tener un micrófono para que pueda yo estar caminando, prendido. El Instituto Guttmacher comentó lo siguiente: dicen que se realizan alrededor de 1 millón de abortos inducidos cada año. A ver si podemos también tener un señalador láser, porque ya… Bueno, miren, 1 millón de abortos inducidos cada año. Dicen, de estos, 36% de las mujeres que han tenido aborto clandestino tuvieron complicaciones. ¿Funciona para adelantar y retrasar? ¿No? Bueno, y se estima, si es esto, el 36% tuvieron complicaciones, dicen. Por lo tanto, el 36% de 1 millón, estamos hablando que serían 360,000 mujeres. Y dicen, se estima que el 25% de ellas no recibieron la atención que necesitaban y murieron. Por lo tanto, de esas 360,000 mujeres, 25% quiere decir que murieron 90,000 en el año 2009, según este reporte. Si oímos 90,000 mujeres, bueno, es una barbaridad, ¿sí? Vean, cuando lo comparamos con los datos del INEGI, ¿cuántas mujeres murieron en el 2009 contra 90,000? Murieron 25 mujeres, según los datos del INEGI, y nos están reportando que murieron 90,000. Obviamente no nos dicen dónde sacan las cifras, pero obviamente son datos que contrastan bastante. Otro dato, 700,000 muertes por aborto en México. Bueno, es una cantidad impresionante que a cualquiera dice, no, pues hay que hacer algo, no pueden estar muriendo tantas mujeres. Si nosotros sumamos, esto lo publicaron durante un periodo del 2007 al 2017. Si nosotros hacemos la sumatoria del 2007 al 2017, según datos del INEGI, son 326 muertes. Y si eso lo comparamos con 700,000, pues hay una diferencia enorme, ¿sí? Otro dato, GIRE, dicen también 1,500 mujeres muertas en 2016 comparadas con los datos del INEGI contra 36, ¿sí? 35. Este fue el dato que muchas y los otros anteriores también han servido de base para mantener el proceso activo de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que ha ocasionado pues que hoy en día exista la posibilidad de hacerse un aborto legal, ¿sí?, entre comillas, ¿sí?, en esta ciudad. Sin embargo, vamos a analizar ahora estos mismos datos de qué es lo que ha pasado una vez, ahora que se está despenalizado el aborto en la Ciudad de México.
Hicimos un estudio de regresión lineal. Esto se los pongo para que entendamos unas gráficas. Cuando una tendencia es positiva, o sea, que va para arriba, quiere decir que nos habla de que algo está aumentando, ¿sí? Que está elevándose. Y cuando una tendencia es negativa, quiere decir que algo está disminuyendo. Y cuando es neutra, quiere decir que ni aumenta ni disminuye. ¿De acuerdo? Miren, investigando las mismas tendencias con las mortalidades maternas, vemos como la tendencia de mortalidad materna en general, no estamos hablando de la mortalidad materna por aborto, en general muerte materna, en nuestro país del 2002 al 2017 ha ido disminuyendo. Sin embargo, vean cómo la tendencia de mortalidad materna en la Ciudad de México también va disminuyendo, pero no lleva la misma fortaleza de disminución que a nivel nacional. Cuando hablamos de fortaleza en una reducción de una mortalidad en función de la tendencia, si es muy sólida, muy importante, el valor es cercano al 1. Pero cuando es regular o débil, el valor va siendo menor. Y vean cómo la relación es más débil en la Ciudad de México. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué será este tema? Cuando nosotros analizamos esta tendencia, pero ya por aborto, vean cómo a nivel nacional la razón de tendencia de mortalidad materna también va disminuyendo a nivel nacional, pero vean ustedes en la Ciudad de México, la mortalidad materna por aborto no disminuyó. Si ustedes vean esta línea, es neutra, incluso discretamente hacia arriba, discretamente, pero no lo podríamos consolidar porque es muy débil, ¿sí? Pero al menos de que sí está totalmente demostrado, no disminuyó. ¿De acuerdo? Este es un dato importantísimo. Quiere decir que una vez que se implementó la despenalización del aborto en la Ciudad de México, no se redujo la mortalidad materna por aborto de las mujeres. Y la tendencia de mortalidad materna a nivel nacional, sí se está viendo impactada en ese sentido. También nos dicen, el aborto, una de las principales causas de muerte materna. Dicen la cuarta causa, abortos peligrosos. Otros datos reportan cuarta causa de muerte materna, otros tercera causa de muerte materna, etc. Nosotros haciendo el análisis de estos datos con datos del INEGI, encontramos que es la 12ª, no la cuarta. No por ello queremos minimizar, ¿sí? Pero tampoco se vale elevar las cifras para tratar de justificar que como es la cuarta causa, pues hay que buscar la manera de reducir las muertes maternas y por lo tanto el aborto. Espérenme, pues si el aborto no va a ser la solución, porque va a generar que la reducción de mortalidad materna se detenga y por lo tanto sigan muriendo mujeres. Por cuestiones de tiempo voy a saltarme algunos datos, pero es importante nada más, porque ya me están presionando con el tiempo, es importante comentar algo. Dicen, el aborto es un problema de salud pública, porque dicen que hay muchos abortos, ¿sí? Más de 1 millón de abortos en el 2009, ¿sí? Más de 1 millón del 2011 al 2016, etcétera, pero vemos datos como muy dispersos, muy variables. Hay quien dice, la Organización Mundial de la Salud registra más de 3 millones de abortos en el sector salud de México. 3 millones. Bueno, pues esto es muchísimo. Cuando ya analizamos bien esta información, están hablando de 3 millones en los periodos de 2000 a 2016. Y realmente los datos que reportan son 3.413.000. Si nosotros estos datos los investigamos y los separamos por año, encontramos que el promedio anual de abortos no son 3 millones, o sea, por año, sino son 200,000. Con estos datos del INEGI que les planteé, nosotros ya determinamos cuál es la relación entre abortos provocados y espontáneos, ¿sí? Y encontramos que de abortos provocados
estamos hablando que serían de 1.300.000, ¿sí? Y espontáneos 2.112.000, porque están aquí dando los datos de 3 millones, no de abortos provocados, son 3 millones de abortos, ¿sí? Entonces, pareciera ser muy alto, pero hay que separar entre los que son provocados y los espontáneos. Bueno, pues los provocados es 1.300.000, y si esto ya lo anualizamos, estaríamos hablando de 76.000. Entonces, por año ya vamos de 3 millones a 76.000, ¿sí? Ahora dijimos, bueno, vamos a analizar los datos con más detalle, vamos a investigar este mismo informe de todos los hospitales y centros de salud, etcétera, a nivel nacional, y vamos a ir buscando año por año para ver qué tan veraz son los datos. Resulta muy interesante comentar que la información solamente se encuentra hasta el año 2007. Más allá ya no hay información. Le buscamos de 1000 formas, etcétera. Vamos a pedir información por parte del IFAI, a ver si nos pueden dar la información, pero nosotros, sin embargo, quisimos hacer un análisis. Vimos que durante 2000 a 2007, en total, a nivel nacional son 687.000 abortos realizados en ese periodo. Si nosotros hacemos una resta de estos datos, 687 contra los 3.413.000 que se reportan, la diferencia del 2008 al 2016 serían 2.700.000 abortos, lo cual quiere decir que en promedio, si esto lo anualizamos, estaríamos hablando de que en promedio por año, hasta el 2007, serían 85.000 abortos, ¿sí? En general, ¿sí? Pero vean ustedes cómo a partir del 2008 aumenta de manera importante, o aumentó de manera importante, el dato de abortos, ¿sí? Una vez que a partir del 2007 se despenalizó el aborto en la Ciudad de México. Por lo tanto, no solamente no va, y aquí hablamos de abortos provocados, igual, el mismo impacto, ¿sí? 27.000 en promedio anualizado y ahora 96.000. ¿Qué quiere decir con esto? Que el aborto, despenalizar el aborto, no va a reducir el número de abortos, lo va a aumentar, ¿sí? Como ya lo está aumentando, pero ahora lo quieren hacer a nivel nacional, ¿sí? No va a reducirse la mortalidad materna, ¿sí? Como se ha venido reduciendo, al menos se va a estancar, ¿sí? ¿A qué me suena que se estén estancando muchas cosas hoy en nuestro país, ¿sí? Pero eso es lo que está pasando y lo que puede pasar si esta situación ocurre. Y lo que sí está pasando es que hoy en día, ¿sí? Hasta el 2019 se han dado, y esta cifra ya aumentó un poco, ¿sí? 212.000 abortos se han realizado y han reportado, según los datos del ILE, ¿sí? 0 muertes, es lo que han reportado. Y lo decían así a gran escala. Miren, estamos muy orgullosos porque la ley cumple 10 años sin muertes por aborto. Eso es lo que dicen. Sin embargo, revisando los datos del INEGI en la Ciudad de México, hay 42 muertes. O sea, ¿qué esas de dónde salieron? Pues esas no salieron de la nada, ¿sí? Pero pues, lamentablemente son circunstancias que están pasando. Y ya nada más como para ir cerrando, hay estudios bien interesantes donde han demostrado que el aborto, a diferencia del parto, ¿sí? Predispone, o sea, al estar teniendo aborto, a mayor riesgo en la mujer de homicidio, suicidio, accidentes, drogas, violencia, a diferencia de mujeres que tienen partos, no abortos, que incluso es un factor protector para condiciones de homicidio, suicidio, accidentes, violencia, etcétera. O sea, el hecho de tener aborto lamentablemente predispone a que las mujeres hoy en día lamentablemente estén viviendo más este tipo de condiciones. Y hay quien dirá, ay doctor, esto no. Bueno, les voy a poner este dato nada más para que lo vean.
Miren, tendencia de homicidios, de defunciones femeninas por presunción de homicidio, ¿sí?, a nivel nacional. Vean, ¿cómo va la tendencia? Iba la tendencia hacia la baja de homicidios. Y vean cómo ahora va para arriba, hasta 2016. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué año es este? 2007. O sea, algo está pasando en nuestro país. Yo lo tengo muy claro, esperemos que ustedes también, de que esto está ocurriendo a partir de leyes que están impactando de manera negativa, no solo en la mortalidad, no solo en el número de aborto, sino también en un desenfreno y en un deterioro realmente que está afectando el tejido social en nuestro país. ¿Es mi cuerpo, yo decido? No, no es mi cuerpo, está en mi cuerpo. Aborto legal, aborto seguro, aunque sea legal, puedes morir. No más mujeres en las cárceles por abortar. A nivel federal no hay reporte de mujeres encarceladas. Y aborto legal para no morir, por el aborto legal ya van 42 mamás muertas y 212,000 seres humanos muertos, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer? Pues no quedarnos callados y seguir trabajando en este contexto. Muchas gracias.